Capítulo 10. Menos 2 días después. Era de mañana y Cyril se despertó, se levantó de la cama y comenzó a frotarse los ojos. Buenos días, Cyril. Saber le dijo. Buenos días, Saber. Dijo Cyril mientras levantaba la cabeza para mirarla. Ahora que he cumplido con mi deber, iré a la sala de estar, te esperaré allí. Saber dijo mientras desmaterializaba su armadura y su espada, luego de un momento, salió de la habitación. Cyril suspiró y luego comenzó a recordar por qué Saber estaba en su habitación protegiéndolo mientras dormía. Hace 2 días, después de que asaltaron la base maestra enemiga, el Servant Raider había sido convocado. Por esta razón, Caster comenzó a aumentar las trampas y las defensas alrededor de la casa. Cuando terminó, comenzó a hablar con Saber sobre el deber de vigilancia, pero luego, por alguna razón, Saber propuso quedarse en la habitación de Cyril mientras él dormía para poder protegerlo todo el tiempo. Caster se quedó un poco sorprendido por la petición de Saber, pero después de eso dijo, claro, ¿por qué no? Al principio, Cyril estaba muy avergonzado por la idea y no quería que Saber se quedara en su habitación, pero después de 15 minutos de que Saber lo regañara y le dijera que ella era primero una sirvienta y luego una mujer, se rindió. Mientras Saber lo regañaba, Cyril podía jurar que vio por el rabillo del ojo a Caster que trató de no sonreír, como si estuviera disfrutando ese pequeño momento. De todos modos, la primera noche con Saber protegiéndolo tuvo algunos problemas para dormir. No porque estuviera nervioso por quedarse en la misma habitación con su hermosa sirvienta, sino porque ella lo asustaba. Al principio pensó que Saber haría algo como sentarse en una silla, leer un libro para pasar el tiempo, o incluso hacer algo como descansar en otro futón cerca de él, pero no, se quedó quieta frente a él toda la noche. Vistiendo su armadura completa y con su espada invisible en sus manos, lista para luchar. 12. ¿Cómo puede alguien dormir con alguien observándolos? Cyril se preguntó a sí mismo al principio. 1. Incluso si Saber era su sirviente, su poderosa presencia lo asustaba, aún así, después de 10 minutos se quedó dormido. Después de despertarse, notó que por alguna razón estaba familiarizado con la sensación de que alguien lo observaba mientras dormía, un escalofrío recorrió su espalda y no sabía por qué. 11. Después de recuperar sus sentidos, Cyril se levantó y fue al baño para limpiarse, luego se vistió y fue a la sala de estar. Al entrar en la sala de estar, vio a Saber que estaba mirando la televisión, y luego vio que Caster estaba en la cocina y que ya había comenzado los preparativos para el desayuno. Oh, buenos días Cyril, como puedes ver, me tomé la libertad de empezar a desayunar, ¿ahora podrías hacer el resto gentilmente? Caster le preguntó. Claro, no hay problema. Dijo Cyril mientras se ponía un delantal. En ese momento, Caster se había vuelto lo suficientemente bueno cocinando como para dejarla sola en la cocina sin que algo se incendiara o explotara. 4. Gracias. Caster dijo con una sonrisa mientras se desmaterializaba. Cyril luego comenzó a cocinar el desayuno, pero por el rabillo del ojo, pudo ver a Saber mirándolo con atención. Después de un momento, Caster estaba en su taller. Se dio la vuelta y miró al hombre bajo hipnosis en el centro de la habitación sentado en una silla. Después de que lo capturaron, se tomó algunas libertades y estudió el cuerpo del mago. Quería ver si el hombre tenía algún tipo de rasgo especial que podría haberlo ayudado a convertirse en un maestro para poder encontrar a otros maestros más fácilmente, pero desafortunadamente, no encontró nada. Ella bajó la cabeza y miró el dorso de su mano izquierda donde estaban los 3 sellos de comando que le robó a ese hombre, comenzó a pensar en los hechos de hace 2 días. Después de la repentina invocación de Ryder, estaba un poco confundida. Ella tenía un número muy alto de familiares y estaban observando a cada individuo que podría convertirse en un futuro maestro o una amenaza. Si una de esas personas se convirtiera en maestro, lo habría descubierto muy pronto, tal vez incluso antes que el maestro mismo. Ahora, menos de 1 hora antes del ataque, había llamado a la mayoría de sus familiares para que pudieran controlar cada centímetro del lugar que estaban a punto de atacar. Para ella, era completamente imposible que en ese pequeño periodo de tiempo una de las personas que estaba observando fuera elegida para convertirse en maestra,
Y que por pura coincidencia lograran convocar inmediatamente a su sirviente esa misma noche mientras ella y Zirou estaban distraídos. Cuando Zirou le preguntó si alguien de las dos familias de magos se había convertido en maestro, ella dijo que era poco probable, pero en verdad, no estaba segura. De hecho, a la mañana siguiente estudió tanto a Sakura como a la chica Tosaka, pero para su gran sorpresa no pudo encontrar ni sentir los sellos de comando, ni sentir ningún tipo de conexión con un sirviente. Era demasiado extraño. Bueno, esto solo significaba una cosa: había una persona que de alguna manera sabía de su presencia y sus planes, y esa misma persona pudo esconderse de ella todo este tiempo. En una situación como esta tenía que pensar en lo peor, lo que significaba que ahora podían ser atacados en cualquier momento. No es que eso la preocupara. Sabía que su capacidad de creación de territorio era igual a ninguna, dudaba que el enemigo tuviera la más mínima idea de dónde estaban, pero aún así aumentó las defensas solo para estar segura. Tal como dijo saber, el exceso de confianza es el enemigo. Ahora que casi había terminado de construir su fortaleza invisible, una semana más o menos y sus defensas solo podían ser destruidas por Noble Phantasms, otras cosas ni siquiera podían esperar raspar la barrera que ella creó. Y si el Cervante enemigo intenta usar un Noble Phantasm dentro de los 300 metros de la base, lo sentiría de inmediato y estaría lista para reaccionar. Entonces, incluso si el enemigo de alguna manera lograba entrar en su base, estaban Saber y Zirou esperándolo, solo ellos podrían aniquilar por completo cualquier cosa que entrara aquí. Literalmente no tenía ninguna razón para preocuparse por un ataque sorpresa de un solo sirviente. Aparte de eso, no pasó nada más en los últimos 2 días. Caster en ese momento levantó la cabeza y miró de nuevo al hombre, que ahora le faltaba el brazo izquierdo. El golpe que Zirou le dio al hombre esa noche había sido demasiado fuerte, y tuvo que amputar el brazo del hombre para salvarle la vida y asegurarse de que los sellos de comando no desaparecieran de su brazo. Zirou, pensó con tristeza. Incluso después de todo lo que sucedió o descubrió hasta ahora, Zirou nunca se había desanimado, simplemente siguió adelante. Caster estaba feliz de ver que Zirou estaba tranquilo, como siempre, pero se sentía culpable. Sabía que a Zirou no le gustaba la violencia, pero al final, cuando necesitaba actuar, era completamente despiadado. Entonces empezó a preguntarse si había sido una muy mala influencia para él. Sabía que él la tenía en alta estima y que la respetaba, pensaba lo mismo de él, y no quería admitirlo, pero después las semanas que han pasado juntos se han influido mutuamente. Zirou era un chico amable y digno de confianza, alguien que estaba listo para ayudar a cualquiera sin importar quiénes fueran, y lo haría sin esperar nada a cambio. Era tan gentil que Caster no pudo evitar relajarse mientras ella estaba a su alrededor, plenamente consciente de que si alguna vez pasaba algo, había alguien que la ayudaría sin importar nada. Incluso se dio cuenta de que permanecer cerca de él la hacía sentir mejor. Luego estaba ella, la bruja de la traición, y hasta ahora solo afectaba negativamente a Zirou. Mientras pensaba en ello, se volvió hacia el hombre. Caster suspiró y se acercó al mago. Ahora tenía que deshacerse de él. Cuando ella lo interrogó con magia y le preguntó quién sabía que él era un maestro, él le dijo que lo había mantenido en secreto a todas las personas que conocía, excepto a cierta reina. Le había dicho a su amigo y a su familia que iba a emprender un largo viaje de negocios y que nadie debería buscarlo. Caster estaba feliz de no haber cortado algunos cabos sueltos. Luego, durante el interrogatorio, incluso descubrió que él y su familia eran personas muy influyentes en la Torre del Reloj. Después del interrogatorio, le contó a Zirou lo que descubrió y le preguntó si quería que lo convirtiera en una persona que creyera firmemente en los derechos humanos, con la esperanza de que después de que lo liberaran cambiaría la opinión de algunos magos en la Torre del Reloj sobre la situación. Valor de la vida humana. Pero en ese momento Zirou hizo algo que no esperaba, le agradeció por el pensamiento y luego le dijo que no le importaba cuál sería el destino del hombre. Zirou luego dijo que el hombre había venido aquí a Fujuki listo para luchar y matar, e incluso tuvo el coraje de hacer su base en un lugar donde puso en peligro a muchos inocentes. Si vivía o moría no importaba por en absoluto, le había dado carta blanca. En ese momento cerca de él, estaba Saber, e incluso si no decía nada, estaba claro que estaba de acuerdo con él. 11.
Dado que Zirou había rechazado su oferta, algo que hasta ahora nunca había sucedido y solo ahora lo había notado, no tenía ninguna razón para sentir lástima por el hombre que incluso Zirou despreciaba. Así que usó su magia para teletransportarlo al bosque cerca de Fuyuki, hacerle un agujero en la cabeza y hacer que su cadáver desapareciera con fuego mágico. Después de eso, envió una copia de sí misma, disfrazada como el hombre que acababa de matar, a la iglesia y se proclamó maestra de saber mientras le mostraba al sacerdote sus sellos de comandos. Le mintió al hombre extraño sobre la identidad de saber, le dio una excusa para no haber venido antes y luego se fue lo más rápido que pudo sin dejar ningún rastro. Su copia tuvo un muy mal presentimiento mientras estaba allí. Ahora que estaba segura de que el supervisor no sospechaba que algo extraño estaba sucediendo, ahora podía pensar en otras cosas. Luego se dio la vuelta para ver los materiales que tomaron del taller de hombres. Afortunadamente encontraron algunos objetos y materiales que eran de alto valor incluso para sus estándares. Ahora estaba segura de que podría crear algunos objetos interesantes con la ayuda de Zirou. Mientras Zirou cocinaba, Saber lo observaba. Cuanto más veía a su maestro y Caster interactuar, más se preguntaba qué le hacía Zirou a la bruja. Su instinto le dijo que Caster no era alguien en quien pudiera confiar, pero cuando los vio a los dos juntos sintió que no tenía que intervenir, como si Zirou estuviera a salvo y nada pudiera amenazarlo. En la última semana, había estado más preocupada por su deseo y sus costumbres conflictivas, pero recientemente comenzó a prestar más atención a Zirou y Caster cuando estaban juntos y no sabía cómo describirlos. Parecía que Zirou había formado un contrato incluso con ella, iban bien como ella y Zirou, era bastante extraño pero no se iba a quejar, por el contrario, estaba feliz de ver que Zirou tenía otro aliado de confianza. Aún así, ahora que estaba pensando en su relación, le recordó los eventos de hace 2 días y lo que ella propuso, proteger a Zirou mientras dormía. Ella no lo propuso porque temía que Zirou pudiera ser atacado por el Cervante enemigo mientras dormía, lo hizo por Caster. Cuando llegó aquí por primera vez, todavía tenía la guardia a su alrededor y tenía cuidado con cada acción que hacía Caster. No hizo nada extraño durante el día, pero cuando era de noche, Caster entraba de vez en cuando en la habitación de Zirou por algún tiempo. Cuando Saber se enfrentó a ella, Caster dijo que ella simplemente lo estaba observando y se aseguró de que estaba bien. Extrañamente Saber no sabía si podía creerle, su instinto le dijo que había dicho la verdad absoluta, pero por alguna razón, sintió que había otro motivo. 1. Después de que Saber comenzara a vigilar, Zirou Caster seguía entrando de vez en cuando en su habitación y ella realmente solo lo observaba. Saber, gracias a su afinidad con la magia, podía sentir que Caster usó algún hechizo para observar la salud de Zirou y el estado de sus circuitos mágicos, aparte de que no hizo nada, literalmente, solo vio a Zirou dormir durante 1 hora o más y Saber no sabía qué hacer, era una situación realmente extraña e incómoda. 2. De todos modos, su entrenamiento con Zirou estaba avanzando bien, sus reflejos se estaban volviendo más rápidos y sus técnicas mejores. Ella realmente se divirtió cuando perdonó con él ya que a menudo cambiaba de arma y estilo de lucha a mitad de la pelea. Ella siempre tenía que mantener la guardia alta para que no la pillaran desprevenida porque cada vez que peleaban él siempre tenía una nueva técnica que quería probar, pero generalmente no le iba bien. Zirou, ¿quieres entrenar después del desayuno? Entonces ella preguntó de repente. Claro, pero primero tengo que tender la ropa, ahora mismo hace buen tiempo. Dijo mientras miraba por la ventana. Muy bien, te esperaré en el dojo entonces. Zirou simplemente asintió y volvió a preparar el desayuno. Ahora se estaba preparando mentalmente para otra paliza, no es que le importara, al contrario, pero aún tenía esa pequeña promesa con Caster y no quería que ella se preocupara por él. Ha pasado 1 hora y ahora Caster estaba viendo a Zirou siendo entrenado por Saber desde su taller. Si no conociera a Zirou diría que era un masoquista que disfrutaba ser golpeado, pero lentamente estaba pensando que era verdadero. 4. De todos modos, los vio pelear y podía ver claramente el resultado del entrenamiento de Saber. Podía decir sin ningún problema que Zirou había comenzado a convertirse en un buen espadachín, pero aún no tenía posibilidades contra un Cervant como Saber, sin su ayuda. Ahora era el momento de investigar un poco y experimentar. Ahora que Zirou podía entrenar con un sirviente,
ahora podía ver el efecto completo de su magia de refuerzo, ahora era el momento de probar que también podía manejar Zirou contra un sirviente. Sabía que si el sirviente era debilitado o sorprendido, Zirou tenía muy buenas posibilidades de vencerlo, pero ¿qué pasa con una pelea directa? ¿Qué tan bien podría alguien como Zirou arreglárselas contra la clase más fuerte de la guerra del Santo Grial? Mientras Saber y Zirou estaban entrenando, de repente vieron a Caster materializarse en el dojo. Zirou, Saber, quiero probar una cosita y necesito tu colaboración, dijo. Zirou y Saber se miraron preguntándose qué tenía ahora en mente Caster. Asterisco 5 minutos después asterisco. Ahora esto es divertido. Saber pensó mientras paraba y desviaba los numerosos golpes de Zirou en pocos instantes. Después de que Caster llegó, les dijo que quería ver qué tan bueno era Zirou, empoderado por ella, contra Saber. Cuando Saber le preguntó a qué se refería, Caster dijo que con su magia reforzaría a Zirou al máximo nivel posible, lo que significaba que Zirou tendría la fuerza y la velocidad de un sirviente. 3. Y ahora mismo Saber estaba adorando al momento. Incluso si era solo un combate, ella estaba luchando seriamente contra Zirou, su deseo de batalla solo estaba aumentando. 21. Gracias al hecho de que Zirou no tenía un arma o estilo de lucha favorito, siempre se adaptaba al momento, cuando había cierta distancia entre ellos usaba una espada larga, cuando estaban cerca usaba una o dos espadas cortas o dagas, si estaban demasiado lejos el uno del otro, arrojaría sus armas, y así sucesivamente. Saber tenía una sonrisa constante, en este momento no podía subestimar a Zirou o él podría darle un golpe. Gracias a que Caster aumentó sus habilidades al máximo, pudo crear cualquier arma en menos de un instante, Saber ni siquiera pudo desarmarlo o destruir su arma, ya que otra ya tomó su lugar, y dicha arma era perfecta para la situación en la que se encontraba. En verdad, tuvo algunas dificultades al comienzo del combate, Caster le dijo que Zirou recibiría la fuerza y la velocidad de un sirviente, pero aún así la tomó por sorpresa cuando lo subestimó. Incluso ahora, Saber tenía algunas dificultades para golpear constantemente a Zirou, pero esto era solo por su versatilidad y sus movimientos inesperados. De hecho, una vez fingió tirar un arma para poder proyectar otra, pero en realidad, simplemente la lanzó hacia la pared y la hizo rebotar hacia ella mientras ella estaba ocupada peleando con él. Ella todavía la paró sin ningún problema. Y lo golpeó en la cabeza con su espada, pero aún así, fue un buen intento. Después de 10 minutos se detuvieron ya que Caster estaba satisfecho y no quería desperdiciar demasiadas energías. Como ya esperaba que Zirou pudiera matar a un sirviente sin ningún problema, esto era solo la confirmación. Ser capaz incluso de ir contra la clase sable sin ser golpeado inmediatamente contra el suelo era una hazaña increíble. Lo único que Zirou ahora todavía necesitaba era una variedad más grande de armas para poder estar preparado para cualquier cosa, y en este momento ella ya tenía algunas ideas que sabía que a Zirou le encantarían. Zirou, después del almuerzo, ¿me ayudarías a crear algunos objetos? Caster preguntó entonces. ¿Seguro? ¿Qué piensas hacer? Preguntó Zirou mientras estaba en el suelo. Bueno, ya que puedes copiar todo lo relacionado con las espadas, quería que me dieras algunas de tus espadas y las encantases, así podrás copiarlas y recrearlas con dicho encantamiento. En ese momento Zirou se levantó y sus ojos brillaron. ¿Quieres decir que podría hacer algo como, espadas llameantes? Preguntó emocionado como un niño pequeño. 6. ¿Por qué te limitas a eso? Saber preguntó mientras entraba en la conversación. Zirou, la creatividad es un arma muy poderosa que no se puede subestimar. Debes pensar en algo más grande, y dado que Caster tiene una habilidad muy alta en la creación de objetos, ella podría hacerte casi todo. Saber permaneció en silencio por un momento, luego ella habló de nuevo. ¿Por qué no creas hojas que puedan explotar al contacto o cuando quieras? La estrategia que usaste antes sería perfecta para eso. El enemigo puede esperar que algo así como un cuchillo arrojadizo normal sea lanzado furtivamente, pero no esperaría que explotaran. En sus caras. 45. Tanto Caster como Zirou se quedaron un poco sin palabras ante las palabras de Saber. Sabre, esa es una muy buena idea, pero pensé que odiabas los explosivos o estrategias como esa.
dijo Zirou. Todavía recordaba qué tipo de opinión tenía Saber sobre ciertas cosas. Antes de responder, Saber miró a Zirou, ella ya sabía a qué se refería. De hecho, pero Zirou, esta no es una guerra normal, innumerables vidas están en juego, ahora mismo no podemos limitarnos. Entonces tengo que recordarte que tú y tu padre son incomparables. Eres una persona fuerte y justa que luchar por los inocentes y por lo que crees que es correcto, y usarás este tipo de estrategia solo en el momento de necesidad para proteger a los inocentes, mientras que tu padre era un hombre débil. Ganó la guerra, pero no pudo poner a las personas que amaba por encima de su búsqueda personal, y al final, sus manos nunca sostuvieron nada, excepto el resto de su sueño imposible. Dijo Saber con amargura. Pero por suerte cambió, o mejor dicho, tú lo cambiaste. Le hiciste darse cuenta de los errores que cometió, pero ya era demasiado tarde para hacer algo ya que lo había perdido todo, y sin embargo al final murió con una sonrisa en sus labios, sabiendo plenamente que habrías cumplido tu promesa, y te habrías convertido en un verdadero héroe de la justicia. Bueno, el estado de ánimo cambió rápidamente. Aunque Caster. Un momento antes estaban disfrutando de una pelea, y un momento después estaban filosofando un poco sobre el sueño del padre fallecido de Zirou. Caster mientras escuchaba las palabras de Saber notó algo, Saber habló sobre el sueño imposible de Kiritsugu con dificultad, como si ella también se hubiera dado cuenta de una dura verdad. Aún así, estaba claro lo que Saber esperaba de Zirou, convertirse en un verdadero héroe para que él pudiera cumplir la promesa a su padre y mostrarle cómo actuaba un verdadero héroe. Entonces Caster dirigió su atención a Zirou, gracias a su conexión con él podía sentir que incluso ahora su determinación se estaba volviendo más fuerte. 26. En este momento, Saber y Zirou se miraban a los ojos, no se pronunciaron otras palabras porque no era necesario. Ahora mismo se comunicaban sin hablar, se entendían perfectamente, su alma estaba unida y ninguna palabra podía describir su vínculo, que iba más allá de todo. 2. Por un momento, Caster se preguntó cómo se sentía estar unida a alguien en ese nivel. Desafortunadamente, su ex maestro era un hombre débil y murió antes de que pudieran formar un vínculo como ese. Caster luego volvió su atención a Zirou, y después de un momento sonrió un poco. Incluso si no formaron un contrato, todavía estaban conectados de alguna manera, ella no necesitaba nada más ya que estaba feliz como estaba. Hace apenas un mes ni siquiera podía pensar en confiar en alguien, y ahora estaba feliz de estar con algunas personas de las que podía decir que confiaba. Últimamente, incluso comenzó a ver a la gente de esta casa como su pequeña familia, de hecho, había comenzado a ver a Zirou como un hermano pequeño. No es que dijera eso en voz alta, Zirou no encontraría eso espeluznante ya que él también la veía como una hermana mayor, pero eso haría que Taiga se enojara mucho. 14. De todos modos, tengo que agradecerle su colaboración, sabe. Pero antes de que regrese a sus actividades debo hacerle una pregunta. Caster dijo. Saber se dio la vuelta, miró a Caster y preguntó, ¿se trata de lo bueno que es Zirou, verdad? Puedo decir sin ningún problema que será capaz de matar a un sirviente, incluso sin tu ayuda. Caster se sorprendió por la declaración de Saber. Puedo decir que si fuéramos enemigos y yo hubiera peleado contra Zirou, sin saber de lo que él era capaz con tu ayuda, él habría sido capaz de derrotarme. Si hubiéramos peleado sin tu ayuda probablemente me hubiera herido en el mejor de los casos, aún así, un ser humano capaz de hacerlo en una lucha directa contra mí no es poco logro. Dijo Saber mientras miraba a Zirou. Realmente, no podría haber pedido un mejor maestro. No puedo esperar para ir al campo de batalla y pelear contigo a mi lado, Zirou. Dijo esperando lo mejor. Las únicas cosas que ahora estaba esperando eran tener una buena pelea y seguir comiendo la comida de Zirou. Zirou no pudo evitar sonreír un poco y avergonzarse un poco. Solo podemos esperar que haya un enemigo lo suficientemente fuerte que requiera nuestra fuerza unida. Él dijo. 6. De hecho, de lo contrario, la batalla sería demasiado corta. Dijo Saber sonriendo. 2. Y el estado de ánimo inmediatamente se hizo más ligero, estos dos son realmente algo más. Pensó Caster.
No es que le disgustara el repentino cambio de humor, al contrario, le gustó, todavía era 100 veces mejor que su antigua vida, que estaba un poco estancada en el mejor de los casos. Oh, bueno, ya que saber ya nos dio una buena idea, ¿podrías hacerme un cuchillo para que pueda trabajar en él? Caster le preguntó a Ciro. Por supuesto. Dijo Ciro mientras proyectaba frente a sí mismo diferentes cuchillos que ahora flotaban en el aire. Caster con un movimiento de su mano hizo desaparecer los cuchillos. Gracias por eso. Fue interrumpida cuando escuchó un sonido retumbante proveniente de Saber, quien mientras tanto se puso un poco rojo en la cara. ¿En serio? Acabamos de desayunar. Dijo Ciro un poco exasperado mientras se giraba para mirarla. Lo siento Ciro, pero después de una buena batalla, siempre hay un festín. He estado en el campo de batalla durante años y estoy acostumbrado. Saber dijo ahora con una expresión seria, porque su comida era un asunto sobre el que no se podía bromear. Recuerda Ciro, el hambre es el enemigo. Saber luego rugió. 10. Bueno, podemos tomar algunos bocadillos ahora. Caster, ¿quieres algo también? Preguntó mientras se volvía para mirar a Caster. No, gracias. Ahora solo iré a mi taller, nos vemos luego. Caster dijo antes de desmaterializarse. Entonces, ¿qué quieres saber? Preguntó Ciro mientras se giraba hacia ella. 3. Asterisco 4 horas después asterisco. Después del almuerzo, Caster estaba en su habitación, y en lugar de hacer las cosas que quería hacer, ahora estaba sentada en una silla y miraba el techo, estaba pensando. Estaba pensando en ella y en Ciro, y en cómo Ciro la ayudó en más formas de las que pretendía. Bueno, al principio estaba pensando en lo cerca que estaba Ciro de Saber, era normal ya que eran un maestro y un sirviente, pero después de pensarlo, comenzó a notar que ellos también eran cercanos. Probablemente era porque ambos confiaban el uno en el otro y por algo más de lo que Caster no estaba muy segura. Caster sabía que Ciro la veía como una maestra y a Mibe incluso como una hermana mayor, para él ella era una persona muy importante, alguien en quien podía confiar. Pero para ella, Ciro era realmente algo más. 7. Era como el héroe con el que siempre había soñado cuando era más joven. 6. Sí, sabía perfectamente que sonaba muy espeluznante viniendo de una anciana como ella, pero era la verdad, de verdad. 8. Pero él era muy diferente del tipo de héroe con el que ella soñaba cuando era joven e ingenua. No estaba allí para liberarla de su prisión y de la constante vigilancia de su familia, estaba allí para ayudarla a liberarla de sus cargas. Solo recientemente ella realmente comenzó a entender cuánto Ciro realmente la ayudó, sus acciones y sus palabras hicieron más de lo que había imaginado al principio. Deberías dejar ir tu rencor y tu culpa, no te pertenecen. Caster recordó algunas de las palabras que Ciro le dijo el primer día que se conocieron. Eso era algo que ella no sabía que necesitaba escuchar. Había comenzado a aliviar algunas de las cargas que ella tenía, algunas de las cargas de traicionar a su familia y su país, algunas de las cargas del asesinato de su hermano. Él la ayudó a levantar algunas de las cargas que ella nunca pidió y que nunca estuvo lista para asumir. Al final, incluso después de pasar muchos años al lado de Jason, terminó siendo traicionada incluso por él, luego después de muchos años de fuga, después de muchos años sin que nadie viniera a ayudarla, después de tantos años de soledad y total impotencia, alguien finalmente había venido a ayudarla. 6. En ese momento, Caster se sentía relajado y seguro. Como había venido aquí cuando estaba cansada y no tenía nada que hacer, incluso dormía y no tendría problemas para hacerlo, algo que en el pasado hubiera sido imposible ya que siempre estaba huyendo o tramando algo. Finalmente podría descansar, finalmente podría comenzar una nueva vida y vivir de nuevo. Ciro le mostró que su vida tenía más sentido además de conspirar para ganar más poder y temer que la traicionaran de nuevo, y ella realmente no sabía cómo agradecerle. Quería darle algo más que una vida normal, quería hacer más que solo ayudarlo con sus problemas y traumas, quería. 2. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? Caster se preguntó a sí misma mientras salía de sus pensamientos. Se dio la vuelta y miró el reloj,
Pronto Zirou vendría y comenzarían a crear algún artículo útil para él. Realmente debería comenzar con los preparativos. Se levantó de la silla y se estiró un poco, pero inmediatamente después de hacerlo escuchó que alguien llamaba a su puerta. Oh, él ya está aquí, pensó Caster. Puedes entrar. Entonces dijo Caster, y después de un momento, Zirou entró a la habitación con algunas espadas. Hola Caster, como puedes ver, ya he tenido todas las cosas que has solicitado, estoy listo. Oh, lo siento Zirou, todavía tengo que prepararme. Estaba un poco distraído. No hay problema, ¿puedo ayudarte a configurar las cosas? Después de escuchar su palabra, Caster sonrió y dijo, seguro, tu ayuda siempre es bienvenida. 1. Ahora era de noche, después de haber ayudado a Caster a crear algunos objetos, comenzar un proyecto muy especial sobre un arma y tener una pequeña lección de magia con ella, Zirou estaba cansada. De hecho, ahora estaba durmiendo pacíficamente, pero en este momento nadie lo estaba viendo dormir. Las únicas otras 2 personas en esa casa estaban ahora en la sala de estar. Entonces, ¿puedo saber por qué de repente me llamaste aquí, Saber? Preguntó Caster. Realmente no esperaba que Saber la llamara en medio de la noche para discutir. Ahora ambos estaban en el salón del lado opuesto de la mesa, como la primera vez que se conocieron, pero ahora no había tensión entre ellos. Ha pasado más de una semana desde que fui convocado y hemos formado nuestra alianza, pero ahora es el momento de que te pregunte, ¿quién eres? Saber preguntó con calma. En ese momento, Caster frunció un poco el ceño. ¿Por qué quieres saber eso, Saber? ¿No confías en mí lo suficiente? No, es porque simplemente no puedo entender por qué no siento que Zirou esté en peligro mientras está cerca de ti. Sé que lo ves como un aliado y que te preocupas por él, pero también conozco a una bruja. Cuando veo uno, puedo decir sin ningún tipo de duda que eres una de las peores y más malvadas personas que he conocido en mi vida y, sin embargo, nunca he tenido una razón para dudar de tu lealtad, no te ofendas. No tienes que preocuparte por ofenderme Saber, solo dijiste la verdad absoluta. Caster dijo tranquilamente no ofendido ya que Saber tenía razón, luego continuó. Ahora, no tendría ningún problema en decirte mi identidad ya que no cambiaría mucho al final. Ambos ya conocemos algunas de nuestras respectivas habilidades y las posibilidades de que seamos enemigos en el futuro son 0. Al final, conocer la identidad del otro solo mejoraría nuestra alianza. Caster dijo mientras pensaba si debía revelar su identidad, llegó a la conclusión de que al final, no haría ninguna diferencia. No te estoy forzando ni nada. Todavía podemos ser aliados sin conocernos las identidades del otro, si tú no conoces la mía ya. Dijo Saber. Tengo que decirte que no sé quién eres. Caster corrigió la insinuación de Saber. Saber sintió que Caster estaba diciendo la verdad. Extraño, habría adivinado que habrías obligado a Zirou a decirte quién era yo. Saber dijo un poco sorprendida, tal vez estaba equivocada acerca de Caster. No. Le pregunté quién eres, dijo Caster sorprendido con las manos en la masa, pero entonces Zirou me miró a los ojos y dijo, Caster, no tienes que preocuparte por Saber, ella es alguien en quien puedes confiar, no, incluso puedes confiar en ella más que en mí. Caster dijo mientras imitaba la voz seria de Zirou. Yo, no tuve la fuerza para preguntarle de nuevo, lo encontré demasiado lindo. Pensó Caster. Ya veo, no es que esperaba menos de él. Saber dijo con un tono de aprobación mientras asentía, sabía muy bien que Zirou nunca habría dicho su identidad sin haber sido forzada con magia. Oh, bueno, es hora de nuestra presentación. Soy Medea, la bruja de la traición y ex princesa de Colchis, es un placer conocerte, Saber. Caster dijo de inmediato, sin ningún tipo de vacilación, con una pequeña sonrisa. En ese momento solo se podía ver sorpresa en el rostro de Saber, pero después de un momento volvió a su comportamiento normal. Oh, eso lo explicaría todo. Se dijo Saber en un tono muy serio. De todos modos, es un placer conocerte Medea, soy Artoria Pendragon, rey de Gran Bretaña. Dijo Saber. Saber sabía que Caster era una maga poderosa, pero no esperaba que ella fuera Medea.
Ahora estaba de pie frente a un descendiente del dios Sol Helios, y si recordaba bien, Medea incluso estudió con la diosa de la magia Hécate y su tía Circe, que también era un semidios de la magia y la brujería. Sabía que Castor era un buen mago, pero no sabía que era alguien que estaba al mismo nivel que Merlín. Debería haberlo esperado ya que es alguien capaz de robar sellos de comando y convocar a otros sirvientes, dudaba que el propio Merlín pudiera hacer tales cosas si alguna vez lo llamaban como lanzador. 30. Espera, ¿qué? ¿Eres el rey Arturo? Castor dijo, estaba claro que estaba mucho más sorprendida que saber. De hecho, ¿no me crees? No, no es eso, claramente puedo sentir tu poder y autoridad, pero pensé que eras Jeanne d'Arc ya que eres una chica joven, linda y carismática, nunca hubiera pensado que eras el rey Arturo. 2. Parezco un francés. Saber pensó un poco irritado. Se preguntó a sí misma por qué otras personas siempre pensaban en ella por ser Jeanne d'Arc. Después de un momento comenzó a preguntarse si de alguna manera Jeanne tenía una cara similar a ella. No, era imposible. 21. De todos modos, ¿qué quisiste decir con eso explicaría todo? Castor preguntó un poco intrigada, quería saber a qué tipo de conclusión llegó saber. Eso explicaría tanto por qué estás tan cerca de Ciro, como tus acciones. Ahora que recuerdo tu leyenda, te viste obligado a hacer las cosas que hiciste y escapar de tu país. Saber dijo tratando de no tocar algunos puntos dolorosos del pasado de Castor, pero solo un momento después se dio cuenta de que sería imposible, especialmente no quería hablar sobre las cosas que hizo Medea después de que Jason la dejó. ¿Y por qué explicaría por qué estoy tan cerca de él? Preguntó Castor. ¿Has sido la primera y única persona que te ha ayudado, o me equivoco? Y como ahora sé lo amable que es, supongo que te ofreció su ayuda sabiendo plenamente quién eras, y qué hacías. Castor dijo notando y solo asintió. Luego, después de un tiempo, o tal vez desde el principio, te diste cuenta de que era un simple chico de buen corazón que quería ayudar a todas las personas que conocía, y poco a poco empezaste a confiar en él. Entonces debo pensar que en un momento dado te diste cuenta de que él era la única persona que te había tratado de esta manera y empezaste a encariñarte con él. Castor asintió y sonrió. De hecho, tenías razón en cada suposición, buen trabajo Saber. Castor dijo felicitándola. Saber sintió que Castor decía la verdad, por lo que había tenido razón todo el tiempo. Castor al final era simplemente una mujer que se vio obligada a volverse malvada, y cuando se presentaba la ocasión adecuada, intentaría volver a una vida normal. Sí, Saber ahora podría decir que ahora podía comenzar a confiar en ella, pero solo un poco. Al final, Castor seguía siendo una bruja que había cometido actos horribles, y no importa cuánto lo intentara, algunas partes de ella nunca podrían cambiarse, ya que ser una bruja se ha convertido en parte de su propia naturaleza. ¿Cómo fue ese refrán moderno? Un leopardo nunca cambia sus manchas, sí, es realmente un dicho apropiado para alguien como ella. Saber pensó mientras miraba a Castor. De todos modos, dijo Saber. ¿Has encontrado algunos rastros de heredero de su amo? No, y no creo que hagan un movimiento hasta que comience la guerra. El maestro sabe de nuestra presencia, así que cuando actúe se asegurará de que no haya forma de rastrearlo, eso si lo descubrimos haciendo algo. 33. Tienes razón, ahora solo podemos esperar que se sienta demasiado confiado y que cometa algún tipo de error. Dijo Saber. 2. Mientras tanto en la mansión mató. Shinji, ya te he dicho que antes de que hagas algo que ya hay 2 sirvientes en la ciudad, tendrás que tener cuidado si no quieres morir. Dijo Souken Makiri con la insinuación de un sonríe mientras habla del fracaso al que llamó nieto. 3. No será un problema. Gracias al libro no podrán entender que soy un maestro, pero eso ya lo sabías. Shinji dijo mientras estaba un poco nervioso, estar cerca de su abuelo lo hacía sentir incómodo. De hecho, jejejeje. Ahora, creo que es hora de que formules algún plan para la guerra con tu sirviente y te asegures de no fallar esta vez también. Dijo Souken mientras su cuerpo comenzaba a separarse. Un momento después, no quedaba rastro de Souken. Después de que su abuelo desapareciera,
Shinji Matou apretaba el puño y comenzaba a ponerse furioso de nuevo. No fue su culpa que nació sin circuitos mágicos, y sin embargo, el anciano seguía burlándose de él. No, tenía que calmarse, ahora mismo tenía la oportunidad de demostrar su valía a todos. Él les hará entender que todos estaban equivocados acerca de él, entonces al final incluso podría convertirse en un gran mago cuando pusiera su mano en el grial. 1. Literalmente, no había forma de que pudiera perder ahora. La otra pareja de maestro y sirviente no sería capaz de entender que él era un maestro hasta que fuera demasiado tarde, y en el momento adecuado los derrotaría con Rider. 1. Sabía muy bien que no era un plan perfecto, de hecho, ya había algunos problemas. Tenía que proporcionar a Rider energía mágica para que ella pudiera mantenerse fuerte y estar lista para luchar, pero no tenía magia y no le devolvería a Rider a la pequeña zorra. Rider, sígueme, tendremos que hacer algunos planes. Y como escuchaste que ya hay 2 sirvientes en la ciudad, tendrás que tener cuidado. Luego dijo que tenía que tratar de encontrar una manera de suministrarle maná a Rider sin Sakura. Sí, señor. Rider, que había estado detrás de él, simplemente dijo y comenzó a seguirlo. Perfecto, Rider ahora estaba siguiendo sus órdenes como un títere, y Shinji comenzó a sentirse un poco mejor. Tendrá que hacer un movimiento muy pronto. Menos 6 días después. Era de mañana y Shirou se despertó. Después de saludar a Saber, fue al baño para limpiarse, luego se vistió y fue a la cocina, donde encontró y saludó a Caster. Después de un minuto comenzó a preparar el desayuno, y mientras tanto Caster como Saber estaban en la sala de estar sentados frente a la mesa. Caster tomó el controlador de la televisión y encendió la televisión. Atención, por favor, esta mañana más de 6 personas han sido encontradas casi muertas dentro de sus casas. La peculiaridad de este caso es que las víctimas habían sido agredidas y desangradas. La policía aún tiene que encontrar al sospechoso, por lo que invitamos a todos los ciudadanos a permanecer en su casa y asegurarse de que sus puertas estén cerradas. 2. Esto es lo que Shirou, Saber y Caster escucharon inmediatamente después de encender la televisión para las noticias de la mañana. Después de un momento, Caster y Saber se miraron con una mirada de incredulidad y confusión. Eso es extraño. Hasta ahora había mantenido su perfil bajo y no teníamos ni idea de él, le estaba yendo perfectamente, y ahora había decidido hacer que su servant se deleitara con algunos ciudadanos. ¿Qué podría ser su objetivo? Saber preguntó al bot confundido e indignado por las acciones del maestro enemigo. No sé lo que está pasando por su cabeza, tal vez esto sea algún tipo de provocación o el maestro enemigo se ha vuelto loco, pero ahora la razón ya no importa. Caster dijo mientras volvía la cabeza hacia Shirou. Saber hizo lo mismo y volvió la cabeza, sabiendo ya lo que estaba a punto de ver. Shirou estaba ahora en la cocina y estaba preparando el desayuno. No había nada de malo en él si no fuera por algunas pequeñas cosas, como el mango de acero de su cuchillo aplastado bajo su puño, y apretando los dientes muy fuerte mientras miraba enojado al pared frente a él. 2. Oh, bueno, parece que ahora tendremos que empezar a cazarlo. Saber dijo antes de girarse para ver la televisión. 2. Gracias a su conexión con él, ella ya sabía lo furioso que estaba Shirou, y sabía que no importaba lo que dijera no sería capaz de calmarlo, pero también sabía que en menos de un minuto volvería a su estado normal. Mientras tanto, Caster seguía mirándolo, y tenía una expresión triste. Sabía que en toda la ira que sentía Shirou había algo de culpa, todavía se sentía un poco responsable de lo que le sucedió a otras personas. Sabía que en toda la ira que sentía Shirou había algo de culpa, todavía se sentía un poco responsable de lo que le sucedió a otras personas. No te preocupes Shirou, acabo de enviar a algunos familiares para investigar la escena del crimen. Ahora, si tenemos suerte, podremos encontrar la ubicación general del sirviente o incluso su base. Caster dijo en un tono suave, esperando que eso hiciera que Shirou se sintiera mejor. Shirou permaneció en silencio por otro par de segundos, luego respiró hondo y dijo, gracias, Caster. Luego volvió a cocinar. Tanto el sirviente en la habitación estaban conectados con él, quien más y quien menos,
pero tanto Caster como Saber podían sentir su ira y culpa reprimidas, que ahora solo estaba creciendo más y más, que pronto se dejaría salir. Magos, no se preocupan por la vida de los demás, nunca les importa. Zirou pensó enojado. 7. No, tenía que calmarse, no había necesidad ni razón para enojarse ahora, nada cambiaría, era demasiado tarde. Al principio, Zirou esperaba que el otro maestro enemigo no involucrara a civiles inocentes en su lucha, pero como siempre estaba equivocado, el maestro enemigo los atacó directamente. A Zirou no le importaba si el maestro enemigo había sido lo suficientemente gentil como para no matar a las pobres víctimas, o si las había dejado vivir solo para dejarlas sufrir más. Le hará pagar, le hará arrepentirse. Cada único acción. Otro fracaso. Entonces pensó amargado. ¿Cómo podría ser un héroe cuando ni siquiera logró salvar a alguien que necesitaba su ayuda? ¿Cómo podría cumplir la promesa que le hizo a su padre si ni siquiera podía salvar a alguien? Sabía que no podría salvar a todos, pero hasta ahora nunca había logrado salvar a alguien de esta estúpida guerra. Un fracaso, eso es lo que fue. Ni más, ni menos, solo fue un fracaso. Era solo una excusa de un ser humano. Se había prometido a sí mismo que no permitiría que otras personas fueran lastimadas, secuestradas o asesinadas y, sin embargo, ahí estaba. Otras personas estaban ahora al punto en que podían perder la vida y él no podía hacer nada por ellas. Aparte de soñar con ser un héroe, ¿qué hizo? Ha estado entrenando para poder luchar para proteger a los inocentes, pero si ya estaban muertos, ¿a quién debería proteger? Todo era su culpa. Siempre fue culpa suya. Esa gente puede morir a causa de él. Pueden morir a causa de su debilidad. Pueden morir porque no fue lo suficientemente rápido. Ellos. 1. ¿Zirou? ¿Estás bien? Caster preguntó gentilmente mientras colocaba una mano en su hombro. En ese momento Zirou salió de sus pensamientos cuando una inexplicable calidez se apoderó de su corazón, se dio la vuelta y vio a un Caster preocupado mirándolo. Bien, al final hice una cosa buena. Él pensó. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Sí, estaba pensando, ¿te importaría ayudarme a preparar el desayuno? Luego preguntó. Claro, solo dame un momento. Caster dijo antes de darse la vuelta para ponerse un delantal. Después de eso, procedieron a preparar el desayuno juntos en completo silencio. Zirou decidió que ahora debería concentrarse en preparar el desayuno primero, luego podría comenzar a hacer algunos planes con Saber y Caster sobre cómo eliminar a Ryder y su maestro. Después de un momento, comenzó a usar algo de magia para mejorar sus sentidos. Ahora, con su ya buen sentido del olfato, Zirou podía oler literalmente todo dentro y fuera de su casa. Podía oler todos los ingredientes presentes en la cocina, podía oler las hierbas que estaban en el té de Sabre, podía oler el perfume de Sabre y Caster, podía oler el perfume de las flores en su patio trasero, incluso podía oler Sakura y Shinji en las afueras de su casa. ¿Sakura y Shinji? 3. Zirou se quitó el delantal y comenzó a caminar hacia la entrada, comenzó a preguntarse por qué tanto Sakura como Shinji estaban allí. Habían pasado años desde que Shinji había venido a su casa después de que discutieron después de que descubrió que Shinji venció a Sakura. Después de que abrió la puerta se quedó un poco sorprendido, solo estaba Sakura frente a él, quien lo saludó gentilmente un poco sorprendida, ni siquiera llamó y su senpai ya estaba allí para saludarla. Buenos días Sakura. Dijo un poco perplejo. ¿Dónde está Shinji? Zirou se preguntó a sí mismo antes de comenzar a oler el aire como un perro. 2. El corazón de Zirou se detuvo. De repente se detuvo cuando se dio cuenta de dónde venía el olor de Shinji. Venía de Sakura. 3. Y ahora que estaba muy cerca de ella, incluso olió un olor muy fuerte y desconocido que venía de entre sus piernas. 15. ¿Senpai? ¿Pasa algo? Sakura preguntó con una pequeña sonrisa y un poco de rubor, sin darse cuenta de lo que iba a pasar pronto.